Por fin, hoy veremos a mi Skoda Rapid 1300 de 1987 funcionar por su propio pie. Pero antes de verlo, dejadme explicaros cómo llegamos hasta allí, porque tuve que sacar lo mejor de mí, constancia, creatividad y proactividad para poder darle vida otra vez a este hierro popular checoslovaco que había parado funcionando en una campa en 1995. Sin duda alguna, la constancia puede llevar a conseguir lo que nos proponemos, si no nos rendimos a medio camino. Eso sí, mi cuenta bancaria se ha resentido, pero ahora os lo explico. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Hace 3 años descubrimos este Skoda Rapid 1300 en una campa en Manresa. Hacía más de 20 años que estaba parado. Lo llevamos a mi taller en Manresa y le instalamos un bombín nuevo, porque venía sin llaves. Y después de preparar un poco el coche, lo arrancamos. Bueno, pues ya tenemos el Skoda arrancado. Vale, nos echa un poco de humo, pero de momento está en marcha. Un poco demasiado. Bueno, pues ha sido arrancarlo un minuto, no más, y ya por el desvaporizador de gases me salía un caño de agua mezclada con aceite, pero a chorro. Así que nada bueno tiene. Me ha dejado aquí un charco importante y bueno, y al momento ya echa todo el agua afuera, o sea que... Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Bueno, y seguimos con la aventura. Llevamos a reparar la culata a la rectificadora mecánica manresana en Bufalben, en Manresa, y el arreglo, aparte de costar un pastón, lo hicieron mal. Así que volvimos a empezar de cero, ahora en busca de un nuevo motor. Sí. Te lo compraste aquí en el Darsa, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Quita perro. Señor Toddy. Entonces... Hay que desvestir todo el motor viejo, de todos los componentes, que el alternador, el motor de arranque, el delco, todo y bueno, y ponerlos aquí y para adentro. Aprovechamos y también le cambiamos el disco del embrague y sacamos el nuevo motor e instalamos el nuevo con las piezas del otro. Y llegó el momento de la verdad, probar el motor nuevo. Again, same problem. Plus he was a fucking idiot. This is you, fucking idiot. Y después de todo el trabajo de instalar el nuevo motor, me habían prometido que era un motor funcionando, que lo sacaron de un coche funcionando, no que paró funcionando, sino lo sacaron de un coche en funcionamiento. Pues nos encontramos con esto, ya lo habéis visto en las imágenes, que sale el anticongelante por las bujías. Es lo más normal, ¿no, Jordi? No mucho. Me encanta que los planes salgan bien. Visto el éxito, no quería comprar más motores ni reparar más culatas, así que pasamos al plan B. Empezamos a hacer las cosas que siempre salen bien, para coger un poco de autoestima en este proyecto. Fuimos a comprar 5 neumáticos para mi Skoda en Rudy Motor Services y poco más tarde Raúl me convenció para ir a buscar un coche donante. Había encontrado un donante por 500 euros. Como habéis visto, nos vamos a 4 horas de Olesa de Montserrat. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a comprar un coche, como era normal. Pero seguro que no os imagináis qué tipo de coche me voy a comprar. Y lógicamente, para ir de viaje y recoger un coche se necesita un copiloto. Y mejor, imposible, porque hoy me viene el enfermo de los SEATs. ¿Os apuntáis a este viaje? Pues de eso se trata este episodio de hoy. ¿Estás listo? ¿Y qué pasó? Pues al llegar el coche estaba también tirando anticongelante por arriba. Parecía que tenía junta de culata. Parecía que los astros estaban en contra nuestra.
Anteriormente estuvimos mirando en un Skoda Felicia mío si era compatible el motor para montar en el Skoda 130 Rapid. Hemos ido a ver un Skoda que teóricamente hemos hablado con el vendedor por Wallapop y decía el hombre que el coche no se calentaba, iba bien, y se lo preguntó Mark y se lo pregunté yo. Hemos ido a ver el coche y un desastre, o sea, el coche haciendo presión los manguitos, saliendo el agua por el depósito de expansión. O sea, hemos hecho un viaje maravilloso, nos hemos dado una buena vuelta y hemos regresado sin el Skoda Felicia. Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, estamos aquí con Raúl, hemos venido a Sabadell y hemos venido pues a mirar un Felicia. Un Skoda Felicia del año 98, ¿es este? No, es 99-2000, es WG. Sí. 99-2000. Ya es el último año, me imagino, que llevaban el motor este de 1300. Bueno, eran los últimos Felicias, ya sacaban el Fabia. O sea, son las últimas unidades del Felicia. Ya luego con el Fabia había este motor también, con cadena, pero era subido a 1400 en vez de 1300. 1004 MPI, con cadena de distribución, el motor antiguo, igual. Pero Y la gran pregunta, ¿qué hacemos aquí mirando un Felicia? no, estamos mirando el Felicia porque necesitamos un motor como este para un clasicazo. Exacto, Skoda Rapid 1300. motor trasero. Exacto, y lo que vamos a hacer luego, una vez lleguemos a Capelladas con él, que es donde van a hacer el swap del motor, os vamos a explicar el por qué escogimos este motor. Aquí tenéis el donante, como podéis ver, está en perfecto estado de interior, como nuevo, y es que es normal que esté así. ¿Y por qué es normal? Pues porque tiene 43.580, así que es un buen donante para nuestro Skoda Rapid. Hemos venido a Capelladas y vais a decir, ¿qué hace este señor aquí con este Skoda moderno? Pues bueno, hay una explicación y ahora vamos a entenderla un poco. Así que vamos a bajar e ir a ver a Jordi, que nos explique las diferencias entre estos motores del Rapid y del Skoda Felicia. Así que vamos a aprender un poquito de este tema en concreto. Te quiere meter bronca, que no es nada de plug and play, Sí, esa palabra tan graciosa. Por arriba se ve plug and play. Sí, pero esto Ya me traje mi Skoda y vimos la tapeta que sí, pero coincidía. solamente eso. había sí. que mirar. Todo lo otro se habrá visto en películas. La realidad es distinta. Claro, todos son... Si nos explicas el problema o los problemas. Sí. Mira, Aquí ya tenéis el aditivo ya lo tienes. Sí, el aditivo sí, pero faltan unos días todavía. Aquí tenéis al Mil Padres. Ajá. Skoda Mil Padres. Bueno, ¿sabes qué es el Skoda más caro del mundo? Sí, puede ser. O el Skoda Rapid. Ay. Vamos a tener que repararlo. Pero qué bonito, Qué pedazo de coche. Bueno, ¿qué pasó? A ver. No, tampoco nada del otro mundo. Lo que siempre suele acarrear pues estas operaciones de sacar un motor de un donante y colocarlo a otro, que el motor puede ser muy parecido, bueno, en esencia al mismo, pero tiene distintas actualizaciones, lo cual no es, ¿cómo se dice esa palabra? No es plug and play. No es tanto plug and play, no tanto. No. En películas tal vez sí, pero a la realidad Era no. sacarle la inyección, ponerle la carburación Sí. y Luego hay y nada más. otros detalles. Otros detalles, por ejemplo, el donante, el motor, aparte de ser mucho más nuevo, va colocado transversalmente y este va longitudinal. Es porque depende de cómo lo quieras tú colocar, esto no tiene ningún problema. Sí, cierto, pero la verdad es de que los motores que van colocados longitudinalmente, en la punta del cigüeñal lado cambio llevan un cojinete de agujas. Sí, desgraciadamente el sí. que va transversal no lo lleva, entonces claro, aquí ya nos encontramos el primer Se saca. problema. No, porque sacarlo sin mancornarlo es difícil, pero es que a más el cigüeñal es distinto, con lo cual el alojamiento del motor nuevo
es distinto al del motor viejo. Entonces se tendrá que buscar otra solución. Pero no te preocupes. Esto ya suena ya... No te preocupes. Tú siempre te preocupas, por eso tienes tantos pelos blancos. A ver. Por eso te preocupas tanto. Pero bueno, esto es otro problema añadido. Es la campana. El motor lleva, para acoplarse en el cambio, lleva unos espárragos. Estos son de 8. Los del motor plug and play son de 10. Y aquí, si bujereamos, hay poca pared, con lo cual se tendrá que buscar espárragos por un lado de 10 y el otro de 8. Esto el Mayans ¿Te gusta esta solución, Raúl? No la conocías. Pues ya la sabes, ya la sabes. Esto te lo pueden hacer la gente de Mayans. Sí, esto no hay problema, ¿vale? Esto se va a limpiar, ¿vale? Todavía no ha habido tiempo porque nos hemos dedicado allí. Esto, pero los furats, los agujeros corresponden todos. Sí, afortunadamente sí, si no entonces sería menos plug and play, mucho menos. Y de aquí creo que no hay nada más que añadir aquí ahora. Me gustaría ver los motores y que claro. me enseñes en situ Sí. el problema. ¿Los tienes por ahí? Ah, espera, está. Ha logrado alzar el capó. Espera, ¿queréis ver el motor o queréis ver cómo se levanta el capó? Lo del capó es buenísimo. Dale, va. Abre el capó así. Sí, auténtico, ¿eh? Con ruedas de recambio de aluminio. De recambio de aluminio y además el neumático es nuevo, si te has fijado. Hasta le cambié el neumático del de recambio. ¿Qué te parece? Buenísimo esto. Yo no sé por qué le ponen una seguridad de cierre, puesto que como es lateral, Curioso, con el viento. Vamos a ver el motor, va. Que hemos Un día de estos, Raúl nos explicará por qué el Skoda este es un 1000 padres. Que sí? Es un 1000 padres, el coche este. Que lo explique hoy, a ver si yo me entero. Que lo explique Raúl. Sí. A ver, otro fenómeno que ha pasado, que el cuerpo de agua, en el cual va el termostato, este es del motor, el viejo que llevabas tú, ¿vale? Lleva este manguito aquí, ¿vale? Si esto lo vamos a colocar, pasar por aquí, lo vamos a colocar en su alojamiento. Este es el motor este es el motor nuevo, ¿vale? Nos encontramos que este manguito pasa aquí, está muy cerca del borde de la culata. Sin embargo, el viejo lleva aquí un pequeño recorte y pasa sin problemas. Entonces aquí una solución de ellas... es diferente. Sí, y el bloque también. Es que la culata era una mierda, con todo perdón, del Skoda del motor viejo. Sí. Entonces aquí se ha sacado este manguito de unión y se va a poner aquí un codo para que salga hacia aquí. Creo que te va a gustar, es un codo tipo de fontanería, como si fuera un grifo. Ah, fabuloso, me encantan estas cosas. ¿Te gustará que un grifo de fontanero? No. Una de las cosas que me gustaría es la tapa de Valentines, si le puedes poner la Sí, la porque antigua. está también el tapón del aceite. Aquí llevaba, pusieron aquí cinta aislante para que encajara bien y se ha sacado la cinta aislante. Aquí pondremos la tapa Valentines, la suya. Sí, esto para dejarlo un poquito más problema del más clásico. del famoso plug and play, otro problema. Espera un momento, déjame enfocar la cara a este señor. Estás contento, ¿no? Yo sí, estoy Haber contento. engañado a No, Jordi. venga, yo me dejé engañar. A ver, yo te he suministrado un motor, la base que tú no tenías, No, y no no, había no. manera de hacer funcionar el Rapid. Sí. Y- Y lo hemos engañado a este señor para que se metiera en este proyecto. Bueno, y esto... no me dejé engañar, yo esto ya lo sabía. Y si solo es esto, pues ya firmo ahora. Ole. ¿Qué más? La polea del cigüeñal, la suya, que es de correa trapezoidal, y esta es poli V. Sí. Si la colocamos, como el cigüeñal es distinto, esta polea aquí no la podemos colocar porque nos baila. Tenemos que respetar su polea. Pero entonces, lo que se hará también gracias a la ayuda de los amigos torneros, será que nos rebajen esta a imagen y semejanza de esta. Ah, vale. Y no habrá problema alguno. No, ¿vale? exacto. Eso que os decía del cojinete de agujas del primario, aquí lo tenemos, es este cojinete, ¿vale? Pero aunque lo pudiéramos sacar sin que quede mancornado, este diámetro es distinto al de allí. Entonces aquí se buscará otra solución que ya está en mente, no la digamos ahora, pero ya está en mente, ¿vale? Y entonces ahora queda sacar los colectores de admisión y de escape.
El Delco ya se ha podido colocar sin dificultades. Que había la tapa. Sí, lo que Qué había bien, aquí, sí, bueno, Eso venía y ahora ya Sí, está. sí. no es solamente una tapa, es una tapa con su estriado Ah, sí, esto es lo que... y tiene el encaje aquí, ¿vale? Y esto es lo único que había, esta tapa, Sí. y luego de esta manera hemos El puesto Delco esto va amarrado aquí fijo y entonces el avance se hace por este tornillo de aquí, girándolo. Por aquí hay algunos que se puede girar por aquí abajo porque va con una falca, este no es el caso. La bomba del agua, como curiosidad, esto de aquí es para engrasar la bomba del agua, es un engrasador. Por eso digo que este coche es un mil padres, porque tiene soluciones de distintos países, ¿no? Estas épocas. Y distintas épocas. Luego otro problema, la bomba de gasolina, aquí abajo no se verá ahora, bueno sí, tal vez sí. Ujú, sí, sí, Tiene aquí el agujero en el bloque, ¿no? sí. Este no lo lleva. Pero eso tampoco nos va a detener porque esto colocaremos una bomba de gasolina eléctrica. Yo creo que estaremos de acuerdo en ello, de colocar Sí, una bomba de sí, gasolina sí, sí, eléctrica sí. con un filtro y ya está. Sí, sí. Sí, a esta alzada más o menos. Podemos poner una, por ejemplo, que sea bastante grande, que le entre mucha gasolina y luego vamos a disfrutar más. No por el hecho de entrar más gasolina, corre más. Esto en las películas. Ah, ¿Vale? Hay que poner nitro. Sí. Con nitro, Sí, nada más. también. El agujero del nivel de aceite también está Diferente. pero eso Ya lo tampoco veo, será un tiene problema. está como torcido, ¿a que sí? Sí, y uno, Ya. y básico, muy básico, es de que, si os fijáis, el soporte del motor, del motor viejo, va con estos 4 tornillos. Cosa que aquí hay estos dos, pero estos no están agujereados. Se tendrá que agujerear a la medida esta. Ah, vale. Al menos han tenido el detalle de dejar, entre comillas, la platina, Sí, la platina sí, sí. más o menos, ¿vale? Sí, sí, que Los estaba aquí. cárteles que veo que son distintos. Cárter también es distinto. ¿Vas a dejar este o no, vas a- este porque... Se puede cambiar. Sí, se puede cambiar porque este motor trabajaba inclinado ahí atrás y este trabajaba de otra manera transversalmente, con lo cual Entonces mejor podríamos utilizar el... este y lo que es la chupona del aceite bien, qué también bien. colocaremos este. Ostras, qué bien. Claro, por Vale. tema tabiques, ¿no? De Sí, cárter. claro, Sí, sí, claro, sí. claro. ¿Y Hay que será la colocar misma este. altura entonces? Sí, ¿Sí? Ostras, estoy contento. Aparentemente sí, a no ser Pues que se va a ver conozco una- prácticamente igual. Sí, Se- sí. una vez Eso este- se verá, salvo la bomba de gasolina, se verá... será todo original. Y las diferencias de la tapa, ¿tienes la otra tapa para ver? La otra tapa, si está aquí en casa, está dentro del coche. Sí, está dentro del La coche. diferencia yo visualmente. Si ves a buscarla, está en el maletero, ya verás. O está detrás de los asientos. Has visto también aquí hay una curiosidad, que hay esta trampilla aquí, que esto era para los antiguos que llevaban otro sistema de válvulas y de distribución, ¿vale? Sistemas mucho más antiguos que no... Han ido aprovechando este motor Sí. durante generaciones y Parece ser lo han generaciones. ido actualizando Sí, sí. y bueno, hay este conjunto que ahora pues se ve... Un motor quizás que viene desde los años 70 Antes. y lo han En lo que es la- arrastrado hasta el año 2000, increíble. La parte baja de este bloque, la parte, bueno, parte baja del bloque, perdón, no, lo que es el bloque en sí es más antiguo que los años 70, creo, más antiguo. O me equivoco, tal vez sí, ¿no? Pero bueno, yo diría así a ojo que por ahí. ¿Vale? Pues esto ya hace buena pinta. ¿Cuánto crees que te vas a demorar para hacer todos estos Si esto es cambios? muy importante de dejarlo claro, Sí. ahí tienes que poner en tus vídeos las fechas de entrada y salida y las visitas para no crear confusiones de demoras mías. Entonces, no sé, yo creo que ya irás con chaqueta seguramente, pero antes de finalizar el año seguro que sí. Ostras, Bastante qué bien. antes. Para Navidad quizás me Antes. regalo de Reyes. Sí. No, Guau, antes. Yo creía que era igual y ponía Skoda o algo así. No, es que no pone nada, es una tapa antigua. Ujú. Que no Y- pone Skoda, pero no pone hay nada. problema, ¿no? No, es lo Pensamos que de yo color quiero. rojo. Sí, rojo, tuning, ¿no? No, tuning no, rojo Racing. Bueno, depende del color que tenía originalmente, negra, ¿no? Negra. Era negra, la vamos a pintar Negra, igual. negra mate, o Sí, sea, sí, el mismo color que había originalmente. Pues no lo sabía yo, creía que era así. Ujú, fabuloso. ¿Y esto encajaría bien aquí? Sí, sí. Sí, es lo mismo, ¿no? Vale. Vale, pues no te voy a entretener más. Esta es la caja de aguas que llevaba el motor donante. Esta es la caja de aguas que llevaba y bueno. En fin. Vas a se va poner haciendo el carburador a también. ratitos. Y Sí, sí, el carburador. sabemos que el carburador funcionaba bien.
Porque Igualmente, el coche arrancó y sacó anticongelante, pero subía bien de vueltas. pero igualmente el carburador lo vamos a limpiar. Sí, sí. ¿Vale? De fuera y por dentro, que vaya bien, que no haya ninguna duda de Exacto. acerca del carburador. Que pueda disfrutarlo. El embrague también lo hicimos nuevo, no sé si te has dado cuenta. ¿Te refieres a la prensa y el, Sí. la prensa y el disco, el cojinete? Exacto. No, el cojinete no. Está ahí, es viejo. Ya, pero Muy bien. la prensa sí. ¿Eh? La prensa sí, ya. Sí, ya. Prensa de araña. Sí. Vale, pues perfecto. Estos, los Sparrows, los veis. Así. Estos tienen un diámetro, ¿vale? Y ahí hay otro. Y aquí, ese va ciego y este lleva una rosca hecha. ¿Para qué es? Una rosca y ese el antiguo va ciego. Bueno, aquí, ¿no? Pero Sí. no, ese es el no, aquí, mira aquí. Es va ciego y el Modern tiene una rosca que va aquí, pues. Sí, aquí sabes lo que iba, lo tengo ahí. Aquí iba el sensor de picado, que lo saqué. Vale, y en este y cogía la platina aquí para. Exacto, bueno, iba collado aquí. E incluso llevaba una planchita encima, el sensor de picado. Para mirar el nivel de aceite, ¿cómo lo voy a hacer? Al ser ahora... Bueno, cuando esté montado esto lo veremos. Hay que recalcar que el motor este, del Skoda que hay arriba, se ha sacado civilizadamente, me refiero que ahora se podría montar otro motor allí. No hay ningún cable cortado ni absolutamente nada, es decir, si alguien ese coche lo quiere aprovechar, se busca un motor y se pone sin dificultad. Hay todo, y de conector no se ha cortado ninguno, ni de manguito tampoco. Yo es que con la historia ya que llevaba de comprar dos motores que en principio funcionaban bien y luego te encuentras todo el trabajo de instalarlo y luego no van bien, esta vez no me quería arriesgar, quería simplemente comprar ya el coche entero, probarlo durante unos Y ha días, salido- que es lo que he hecho, probarlo durante unos días, estar en cola, acelerarlo, ir en ciudad, en autopista, Circular con él. y he visto que no se calentaba, que estaba a 70 grados y Sí, todo lo contrario. Y sonaba bien. Sí, sí. Evidentemente, ya sabemos que estas operaciones pueden aparecer algún malfario. Pero no, por eso tenemos a Marco unos días circulando con un Rapid. Para ¿Conoces probarlo. algún brujo, Raúl, algún brujo? Ese coche con este motor va a funcionar muy bien. Es el mismo motor en realidad que es lo que llevaba, y una vez cambiemos todo lo que era original y se lo ponemos a este, va a ser exactamente igual, simplemente con una culata mejorada. Y Y un bloque también y un cigüeñal distinto. El Exacto. cigüeñal también es distinto. Pero la base, el mismo caballaje, la misma cilindrada, o sea, va a ser todo igual, que esto es lo que realmente se va a agradecer con ese Skoda, ¿no? La aspiración es de que de caballo tenga algún más. Pero bueno, no sé. Ya se verá. No, como le sacamos la inyección y pones la carburación, Sí. va a quedar igual, ¿no? Así que no se va a tener que modificar nada, Va. misma cilindrada y todo. Sí, no, la cilindrada, por supuesto. Yo simplemente lo que quiero es poder disfrutar del Skoda. Ya son dos motores originales que no funcionaron y esto me pareció una idea magnífica, y esto es la mejor manera de seguir con este proyecto. Pues bien. bueno, no te vamos a entretener más. Sí, que tengo que ir corriendo a la ITV. Sí, y yo también tengo prisa, que hemos de hacer una review de una Citroën AX, ¿sabes qué sí? Y un Toledo. Exacto, así De que esos coches. eso, los coches de... Entonces, tienes que hacer unos capítulos que se digan los coches de Raúl. La gente está esperándolo. Sí, sí, ¿A sí. que sí? Sí, sí. También hay gente que pregunta cuándo vas a hacer un canal. La última vez que ayudé a alguien a hacer un canal no me funcionó bien. Le harás sombra. Ya tienes tú tu canal. Y la verdad es que siempre puedes colaborar cuando quieras, utilizar el coche que quieras, o sea, totalmente libre. Mars Garage puede hacer lo que quiera el señor Raúl. Nos vamos. Bueno, y lo prometido es deuda. Estoy ya encapellada. Vamos a ver qué es lo que ha hecho Jordi. Uy. ¿Qué haces así? Un accidente.
accidente? Sí. ¿No tienes brazo ahora? Sí, lo tengo aquí en cabestrillo. Joder. ¿Y cómo ha sido esto? Pues sin entrar demasiado en detalle, Sí. me caí de la moto por culpa de un ciclista. Siempre es culpa de alguien. No, fue culpa de un ciclista, el cual aún todavía espero que me llame a ver cómo me encuentro. Lo dejamos así. Ya, la gente hoy en día Bueno, no tampoco, quiere asumir ninguna culpabilidad. Bueno, mira, ha ido como ha ido, tampoco quería que pasara nada, por supuesto, es un trance, que fue algo pasado, pero bueno. Se te ve mayor, ¿eh? Sí, ¿quieres decir? Te han caído los años no, encima. porque no me he afeitado. Debe ser esto. No puedo afeitarme con la izquierda, no me puedo afeitar. Hay muchas cosas que no se pueden hacer con la izquierda, ya te darás cuenta. Bueno, pues he aprendido a hacer algunas de muy importantes, de vital utilidad. Lo he aprendido a hacer con la izquierda. La primera vez te sale un poco rana, pero bueno. Ya, bueno, déjame cerrar el coche, que esto ha sido una sorpresa verte así. Vamos a... ¿Pero me puedes enseñar la sorpresa o nos la puedes enseñar? Se puede enseñar, está todo controlado. Si no, ay, espera, si te he traído una cosa además. Lo que pasa es que no sé si la vas a poder poner ahora. ¿Qué es poner? Solo ponen las gallinas. Bueno, ya sabes cómo hablo yo el castellano, hago lo que puedo. Sabes, espero que tengan paciencia conmigo. Sí, conmigo también. Joder. Tantos años viviendo en Estados Unidos. Hola. Sí. El relé. Ay, y el relé también, mira, sí, también me lo han dado. ¿Para qué es el relé? ¿Para qué es el relé? Para la bomba de gasolina. Es lo que me ha preguntado Sandra, le digo, será para la bomba de gasolina. Vamos a hacer, ya que se hace aquí un acople de una bomba universal, pues una instalación que tenga pues un mínimo de sentido, se pone un relé y un fusible, que quede una cosa como... De cara y ojos. Sí, de cara y Y ojos. ojos, no creo que funcione esta expresión. Realmente, dentro de donde tiene que ir, los manguitos son los mismos, ¿sí? ¿Todo? Sí, allá, a ver, aquí de entrada, eso es lo que te quería explicar, se eché, en vez de anticongelante, agua destilada. Sí. Porque yo iba a prever de que seguro que perdía agua por algún sitio. Sobre todo por aquí, por este Exacto. tubo, ¿no? Por ejemplo, este tubo metálico, allá abajo tiene un poro. Entonces no estaba dispuesto a echar anticongelante que te lo vaya derrochando. No, aparte de que también quería hacer un poco de limpieza en el circuito, ¿no? Pues por eso... ¿Cómo lo vamos a solucionar este problema? bueno, de por aquí? ahí abajo, me lo tengo que mirar todavía con exactitud, ¿no? Pero es lo único que has visto de momento. Aquí en el otro lado, por una brida, también pierde un pelín de agua. Bueno. Pero bueno, nada que no sea reparable sin problemas. Pero es esto, que primero hemos preferido echarle agua destilada para no derrochar y que ya se veía venir que tal vez tendría algún poro. El radiador también pierde. Ah, bueno, ya. Puse una foto del motor y me dijeron, ¿cómo planeáis poner el filtro? Cabe perfectamente. Ya ha habido alguien que se lo ha preguntado esto. Ya me ha preguntado esto, ¿te lo puedes imaginar? No, hombre, el hombre se fijó bien y tiene pues su parte de razón. Pues el filtro se tendrá que, evidentemente, escarbar un pelín esta pantalla disipatoria de calor. Hay espacio detrás. Vale. Será que recortar un poco y entonces colocar alguna pequeña entrada y el filtro se va a colocar por aquí al lado, ¿vale? Porque una caja cuadrada de filtros siempre tendría posibilidades de rozar aquí. El motor tiene su movimiento. Pequeña modificación porque tuvimos que arreglar el colector, entonces como hay un arreglo del colector hay ahora una diferencia de altura, ¿no? Si podéis ver, y por eso se tiene que... Claro, este colector... Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Vamos a ver, va. ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Por qué suena de esta manera? No va a sonar así, tranquilos. ¿Por qué suena así? Porque no hay, me imagino, Aquí se ve el escape,
Sale de aquí y está aquí, es libre. ¿Veis? El escape libre, ¿eh? Así que por eso suena de esta manera. No va a sonar de esta manera, ya le vamos a poner... Sonido estilo Monte Carlo. Ajá, pero va a molar, ¿eh? Sí. Mola, Bueno. ¿eh? ¿Tú te imaginas de aquí a Manresa así? Sí, tendrías que poner unos tapones a las orejas. Dices, ¿cómo? A llegar ahí que no escucho nada. Bueno, lo damos por bueno de momento, porque Sí, esto, sí, sí. esto no ha sido como decía el colega Raúl Selección de Plug and Play. Hombre, casi. Ha casi. sido, sí, casi. ¿Vale? Después de 3 años ya tenemos el Skoda Rapid aquí en la nave. Finalmente, Jordi Martí arregló el motor, lo tenemos ya totalmente instalado, ya funciona al toque, lo vamos a poner en marcha. Lo único que falta es el tubo de escape, como podéis ver aquí no está conectado el tubo de escape y nos falta como una L. El tubo lo tenemos, es su tubo que está aquí. Este es el tubo. Y nos falta una L. Nos falta una L, así que vamos a hacer esta L nosotros para a ver si funciona. Y bueno, ahora os enseñaré el coche, es lo único que prácticamente me falta. También cosas de juventud, ya sabéis, 30 años parado. Lo que vamos a hacer también es cambiarle el líquido del embrague. Tiene una bomba hidráulica, tiene tanto el clutch del embrague y la bomba de frenos, todo lo comparte. Entonces el líquido aún no ha sido cambiado, está súper sucio, no acaba de ir bien, así que miraremos de cambiar el líquido, seguro que va bien. Y luego está muy, pero que muy sucio. Todo está hecho un asco, como podéis ver. Tiene hojas, tiene fango de mucho tiempo. Cosa curiosa es este tubo que sale del radiador, que está mojado, como podéis ver, y tiene este retorno con esta manguerita, y tiene aquí pues para abrir y cerrar, bastante curioso, y sigue hasta ahí. Yo creo que es la calefacción, y utiliza el anticongelante de la calefacción para calentar el vehículo. Y se quedó pegado a algo que no sabemos exactamente qué es, se tendrá que mirar de sacar todo esto que tiene feo en el techo. Es cosa de muy poco tiempo que lo vamos a tener ya listo para funcionar. Pero ¿queréis ver cómo lo arranco? Vamos a ello, va. Se oye la bomba. Al primer toque, ¿eh? Bueno, pues... Uy, se cerró el maletero. Bueno, pues ya está. Lo tenemos funcionando. Ahora ya es solo cuestión de hacer un poquito de limpieza interior y poner las 4 cosas que no están aquí puestas. Como la radio, había una tapa, pero no hay ni radio ni nada, no sé lo que voy a hacer, pero bueno, dejarlo un poquito mejor. Luego aquí en el cristal está lleno de anticongelante, es una pasada, el anticongelante se quedó pegado en los cristales, creo que se puede ver mejor aquí, ¿lo veis? Y bueno, esto va a requerir mucha limpieza, así que... Vamos a construir nosotros el tubo de escape que le falta. Y para esto tenemos aquí a Javier y tenemos esta máquina soldadora. Aquí iría el silencioso bien, ¿no? Aquí estaría perfecto, sería en su sitio. ¿No hay alambre? ¿No hay un trozo de alambre? Seguro que sí, déjame buscártelo. Porque...
Vamos a bajarlo y una vez lo bajemos vamos a probar ya cómo suena ya con el tubo de escape original del Rapid 1300. Hace un montón de tiempo que no escuchamos este coche y será la primera vez que escuchemos el coche ya con el tubo arreglado y todo andando. Vamos a ver porque tengo unas ganas que es demasiado. Vamos a poner a esta maravilla checoslovaca en marcha. Ay, casi. ¡Wow! ¡Qué bien suena! ¡Súper fino! Suena fino, ¿eh? Ahora porque está frío, ¿eh? Tan fino que se escucha la bomba de gasolina. Curioso, antes nunca nos habíamos dado cuenta. Y por fin llegó el momento en que veremos a mi Skoda Rapid 1300 de 1987 funcionar por su propio pie. Constancia, creatividad y proactividad han sido esenciales para poder llegar a este punto, casi religioso. Solo han pasado 3 años para verlo funcionar correctamente. Sin duda alguna, este coche popular checoslovaco, que había parado funcionando en una campa de Manresa en 1995, ha sido uno de los proyectos más difíciles aquí en Mars Garage. Ahora solo le falta pasar la ITV para tenerlo legal y un detailing. Y esto lo veis en el próximo episodio. Ya esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo con todo el proceso de estos últimos 3 años. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. A ver qué estáis haciendo, si esto no es una ensalada. Sí, bueno, estamos utilizando el aceite de oliva para ver si esto que se puso en su día lo podemos sacar sin estropear la pintura de abajo. ¿Pero y esto qué es? Yo creo que es una lija de estas de grandes que se dejó en algún momento aquí encima y se ha petrificado con el sol. Esto se lo preguntamos a ver qué te dicen. Podemos preguntarle a tu amigo detailer, pero está, mira, no sabe ni por caridad. No. A ver, si lo hacéis con siempre ritmo parece cosa, Santa Tecla, Bueno, a ver, esperamos a ver si alguien tiene alguna respuesta de esto. Porque ¿es el mejor aceite de oliva para utilizar esto o no? ¿De dónde? ¿Qué es la arbequina o no? Sí, es arbequina. Hombre, pues yo diría que por los agujeros que tiene esto, donde caben las arbequinas aquí. A ver, bueno, a ver si te...